Buenos días a todas. Vamos a continuar con la catequesis del Papa sobre la pasión por la evangelización, a lo cual llama también el celo apostólico del creyente. El celo es no los celos que nos entran de unos para nosotros, sino el celo es el entusiasmo apostólico del creyente. Y titula su catequesis El primer apostolado. Y el tema general es la pasión de evangelizar, o lo mismo que el celo apostólico. Serían sinónimos. Pasión por evangelizar, celo apostólico, de ser verdaderos apóstoles. Y dice muy llanamente, evangelizar no significa decir, mira, bla, 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 y se acabó. Se trata de una pasión que lo abarca todo. Que lo abarca todo. Y al decir todo, dice la mente, el corazón, las manos, los pies, todo. Todo queda agarrado por la evangelización. Toda la persona queda comprometida, eso significa involucrada, queda comprometida con la proclamación del Evangelio, y por esto se puede hablar y se debería poder hablar mucho más sobre la pasión de evangelizar, es decir, sentir pasión por evangelizar, despertar de un letargo que tenemos, de decir, bueno, pues yo ya soy evangelizado, ya soy evangelizada, y los demás que los parta un rayo, ¿no? La pasión por evangelizar es sentir dentro de uno mismo que algo se le está moviendo cuando se pone a evangelizar. Hemos visto ya que Jesús es el modelo y el maestro del anuncio. Lo vimos, yo creo que en la primera catequesis. Pasamos hoy a los primeros discípulos, lo que hicieron los discípulos en cuestión de evangelización. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos y discípulas de Jesús. El Evangelio nos dice, ¿se acuerdan? En la institución de los 12 apóstoles, instituyó a 12 que los llamó apóstoles, que quiere decir enviados, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Miren aquí los dos aspectos que tantas veces les he dicho con el ejemplo de la sal. El Señor dijo, ustedes son la sal del mundo. Y nosotros tenemos entonces, es un símbolo, pero lo simbolizado dice mucho. Nosotros tenemos en la casa sal, y la tienen allí por ahí, tirada por la cocina, por el suelo, la sal. No, la tienen en un salero, para que estuvieran con él. Eso es la sal en el salero, para que no pierda su sabor. Y no pierde su sabor en la medida en que está con Cristo. Pero recuerdo que alguna vez les he hecho esta propuesta. Como está tan bien, tan a gusto la sal en el salero, porque está aumentando y
conservando su sabor, les hago una propuesta. Déjenla siempre en el salero. Siempre en el salero. ¿Aprobada la propuesta o rechazada la propuesta? Rechazada. ¿Por qué? Porque hay que echarla a la comida, hay que echarla en el caldo. Entonces, los llamó para que estuvieran con él, salero, y para enviarlos a predicar, caldo. Son dos aspectos que son muy importantes de la vocación de los apóstoles. Para que estuvieran con él, para no perder el sabor a Cristo, y para enviarlos a predicar. Lo tienen en Marcos 3:14. Dos cosas, entonces, que nos han quedado claras con el salero. Estar con él, pero ahí no termina todo lo que Jesús quiere de nosotros. Salir, enviarnos y por lo tanto salir a predicar, el anuncio, la evangelización. Hay un aspecto que parece contradictorio. Los toma para que estén con él, pero luego no están siempre con él porque los manda a predicar por todas partes. Sería el mismo contrasentido de la sal. Qué bien está, qué bien se conserva en el salero, pero hay que echarla al caldo. Si no, la comida se queda sosa. Jesús nos dijo, ustedes son la sal de mi bonito salero, sino ustedes son la sal del mundo, justamente para dar al mundo Jesús. Y eso es se podría decir o una cosa o la otra, o estar o salir, porque si salgo no estoy. En cambio, para Jesús no hay ir sin estar y no hay estar sin ir. Es decir, uno no puede ir sin haber estado con Jesús. Porque de Jesús saca el sabor. Pero al revés, no puede estar con Jesús sin salir. Sin salir. No, es que yo estoy muy bien aquí. Yo estoy muy bien con Jesús, yo estoy muy bien en el salero. Yo no quiero salir nunca porque si salgo me voy a estropear. No, estar y salir. Tratemos de entender un poco cuál es el sentido con lo que dice Jesús esto de estar y salir. En primer lugar, no hay ir sin estar. Porque entonces diríamos lo que nos parece, diríamos cosas que no tienen nada que ver con el Señor, diríamos cualquier disparate, diríamos cualquier... Por eso, en primer lugar, no hay ir, vayan, sin estar. Antes de enviar a los discípulos en misión, Cristo dice en el Evangelio, los llamó. Los llamó. Y por eso el anuncio nace del encuentro con Jesús. En este sentido, el llamado es la vocación. Y esa vocación es justamente el estar con Jesús. El anuncio nace del encuentro con el Señor. Toda actividad cristiana
Sobre todo, la actividad misionera empieza ahí. Empieza ahí. Un misionero, una misionera, no es el que está siempre fuera y nunca reza porque no le da tiempo. Un misionero, una misionera, lo es si ha estado con Jesús. Estar para ir. No se aprende la misión, que esto es muy bonito, no se aprende el anuncio en una academia. Y es que yo he estudiado teología en la Gregoriana. He estudiado teología en comillas, he estudiado teología no vale, no basta. Más que decir no vale, no basta. Y dice el Papa, hay un no fuerte. Se empieza por el encuentro con el Señor. Testimoniarlo a Jesús, dar testimonio de Jesús, significa irradiar a Jesús. ¿Quién da mejor testimonio? ¿Quién le sale Jesús por todas partes? Eso es irradiar. Esta mañana estaba poco irradiado. Había una niebla por todas partes, enorme. No podemos ser anunciadores en medio de la niebla. Tenemos que ser anunciadores irradiando un sol de mediodía, donde no hay nadie que se escape. Algunos se pondrá una sombrilla, algunos se pondrá un gorro para decir yo no quiero tanto sol. Pero habrá quien diga yo quiero mucho sol porque me quiero poner moreno, me quiero poner morena. Quiero tener el color de Jesús. Pero si no recibimos su luz, no podemos irradiar su luz. Si no recibimos la luz de Jesús, no podemos dar su luz. Daremos la nuestra, pero no la de Jesús. Y la nuestra a veces es una especie de llamita que no llega muy larga. Y hay que irradiar. Si no recibimos la luz de Jesús, estaremos apagados, en tinieblas. No tendremos la luz que es Jesús. Yo soy la luz, dijo él. Si no estamos con él, nos llevaremos a nosotros mismos a los demás. Nuestro anuncio no será anunciar a Jesús, sino anunciarnos a nosotros. En este sentido, yo creo que hay que insistir mucho porque la tentación de llevarnos a nosotros y anunciarnos a nosotros es una tentación muy grande. Hay que anunciar y llevar a Jesús y no a nosotros. Por tanto, puede llevar el Evangelio de Jesús solo quien está con él. Y en este sentido, el anuncio se convierte en un seguir estando con Jesús. Yo anuncio, cuando estoy con Jesús, anuncio como instrumento de alguien con quien estoy, incluso cuando estoy anunciando. ¿Quién empuja? ¿Quién jala? El anuncio, Jesús. No lo jala mi ganas de salir, lo jala Jesús. Quien no está con él no puede llevar el Evangelio.
Llevará, dice el Papa muy claramente, llevará ideas, pero no llevará el Evangelio, porque el Evangelio no es una idea, el Evangelio es una vida. El Evangelio es una vida, no es una idea. ¡Ay, qué idea tan bonita de Jesús! ¡Ay, qué vida tan hermosa de Jesús! Pero igualmente no hay que estar sin ir. De hecho, seguir a Cristo no es algo de la intimidad, intimista. Cuando dice intimista, es una especie de, como decir, de desfiguración de la intimidad. La intimidad la debemos tener todos, pero el intimismo es no querer salir de nosotros mismos. Es muy distinto. Sin anuncio, sin servicio, sin misión, la relación con Jesús no crece. Nos quedamos ahí sin más. No crece en absoluto la relación con Jesús. Vemos en el Evangelio que el Señor envía a los discípulos antes de haber completado su preparación. Estos días hemos leído en el Evangelio misiones provisionales a las cuales Jesús mandaba a los 12 y les daba consejos: no lleven bolsa, no lleven 2 túnicas, no lleven dinero en el bolsillo, vayan y anuncien, para ir completando su preparación. Pero después de haberlos llamado, poco después de haberlos llamado, ya los envía. No espera a que Él no esté para que haya quien lo anuncie, sino que incluso estando Él, ya los envía. Los envía, luego vuelven contentos, felices, comentan con Jesús la experiencia. Esto significa que la experiencia de la misión forma parte de la formación cristiana. No hay formación cristiana que no incluya la misión. Cuando nos formamos acerca de Jesús y de su enseñanza, no podemos prescindir de ningún modo de su misión. Jesús no es un maestro que no sale de su escuela. Jesús es maestro para toda la gente que no viene a la escuela. Y por lo tanto, la misión entra dentro de la formación. Recordemos entonces estos 2 momentos constitutivos, es decir, imprescindibles para todo discípulo: estar con Jesús e ir enviados por Él. Son 2 aspectos que no pueden faltar en ningún discípulo, en ninguna discípula de Jesús. Estar con Jesús e ir enviados por Él. Vayan, vayan. Y es Jesús quien lo dice: vayan. Y podría decir alguno: ay, Señor, con lo bien que se está aquí contigo, vaya, no seas perezoso. Pero si es que yo estoy aquí mejor, vaya. Que no va solo. Que no va solo. Estar e ir, ahí hay una pequeña reflexión. 2 verbos que hay que saber conjugar bien en la evangelización. La evangelización no es solo ir, yo siempre fuera, y estar con Jesús.
La evangelización son dos verbos que hay que saber conjugar bien. Examinamos nuestra tarea misionera para decirnos sinceramente qué es lo que más prevalece: estar con Jesús o el ir en su nombre. Puede haber un estar sin ir o un ir sin estar, y entonces la cuestión es cómo crecer adultamente en el seguimiento de Jesús para guardar la armonía entre estos dos verbos. Uno puede decir, yo como ya soy misionero, ni rezo. Pues está fallando en la conjugación de los dos verbos. Lo mismo que quien dice, yo, mi relación con Jesús, me basta con rezarle y con pedirle. Le falta la otra parte. Entonces, conjugar entre sí los dos verbos es imprescindible para la tarea evangelizadora. Segundo, el discurso misionero. Tras llamar a los discípulos y antes de enviarlos, Cristo les dirige un discurso, una plática, conocido como el discurso misionero. Y podría decirse que es la constitución del anuncio. Los he llamado para que vayan. De este discurso vamos a extraer tres aspectos. Primero, ¿por qué anunciar? Segundo, ¿qué anunciar? Y tercero, ¿cómo anunciar? ¿Para qué anunciar? La motivación está en 5 palabras de Jesús que nos hace bien recordar. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Pero denlo. Gratis recibieron, denlo gratis. La motivación. ¿Por qué tengo que evangelizar? Gratis recibí, lo doy gratis. ¿Por qué anunciar? Porque gratuitamente yo he recibido y debo anunciar, dar a Jesús gratuitamente. El anuncio no parte de nosotros, sino de la belleza de lo que hemos recibido gratis. De gratis viene gracia. Y la gracia justamente es lo que hemos recibido. Sin mérito alguno por nuestra parte. Encontrar a Jesús, conocerlo, descubrir que somos amados y salvados por Él, es una gracia. Es un regalo. Es algo que Jesús nos da gratuitamente, no nos cobra nada. Es un don tan grande, sin embargo, que no podemos guardarlo para nosotros. Y ahí es donde sentimos la necesidad de difundirlo, pero con el mismo estilo, es decir, con la gratuidad. En otras palabras, tenemos un don, un regalo, un don, y por eso estamos llamados a hacernos a nosotros mismos don, un regalo para los demás. Hemos recibido un don y nuestra vocación es hacernos nosotros don, regalo para los demás. Tenemos la alegría de ser hijos de Dios, que debe ser compartida con los hermanos y hermanas que todavía no lo saben.
Este es el porqué del anuncio. Ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido. Ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido. No ir a echar un sermón, no ir a echar una especie de regaño. ¿Por qué hace usted que le da, que tal, que cual, que tal? No. Es ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido. Fíjense cuánto tiene que ver el estar con Jesús. Porque el don que hemos recibido es Jesús mismo. Y Jesús mismo es la fuente de nuestra alegría. Y esa alegría se hace contagiosa. Aquí hay que contagiar, como se contagió la pandemia, ¿no? Y en lugar de, no salga que va usted a contagiar. No, salga usted y contagie. Salga usted y contagie. ¿Por qué? Porque va a contagiar la alegría de la gracia de Jesús. Salga usted y contagie. Una reflexión, tenemos un don y para eso estamos llamados a darlo gratis. Tenemos conciencia de tener en Jesús el mejor don que hemos podido tener en nuestra vida. Es una pregunta que nos tenemos que hacer justamente para agarrarnos a Jesús de pies a cabeza. Tenemos la conciencia de tener en Jesús el mejor don que se nos ha podido dar en nuestra vida. Es que me tocó la lotería. Ese fue mi mejor don. O es que no. Hay que tener conciencia de que el mejor don, mejor regalo que tenemos en nuestra vida es Jesús. Y percibirlo así. Y dar gracias a Dios por ese don. Y luego, ¿cómo doy ese don a los demás? ¿Cómo comparto el don? ¿O me lo quedo solo para mí? Qué bien se está aquí. El complejo Tabor es terrible. San Pedro, qué bien se está aquí. Tenían el don de la transfiguración. Qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Y ni siquiera para ellos 3 que subieron con Jesús. Una para Moisés, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pero nos quedamos aquí en el Tabor, el complejo Tabor, que nos entra tantas veces. Y luego resulta que se oye la voz, este es mi hijo, escúchenlo, y cuando se despiertan de la voz, ven a Jesús lo mismo que antes de la transfiguración. Cuidado porque a todos nos gusta más Jesús transfigurado que Jesús humanado. Nos gusta más el verlo glorioso que el verlo en la cruz, que el verlo en la pasión, que el verlo en la coronación de espinas. Nos gustan más los misterios gloriosos que los misterios dolorosos. Entonces, no quedarse el don para uno mismo. ¿Y qué anunciar? ¿Qué anunciar? Jesús dice, vayan y proclamen que el reino de los cielos o el reino de Dios es intercambiable, está cerca. Esto es lo que ante todo y siempre hay que proclamar. Dios está cerca. Dios no es un lejano que está en los cielos y de allí de su trono no se abaja.
Dios está cerca. No olvidemos nunca esto. Dios está siempre cerca del pueblo. Él mismo lo dijo en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. ¿Qué Dios está tan cerca de su pueblo como yo lo estoy de ustedes? Les preguntó en un momento de crisis, de presencia, de percepción de la presencia de Dios. ¿Qué Dios está tan cerca de los suyos como yo lo estoy de ustedes? La cercanía es una de las cosas más importantes de Dios. Son tres cosas importantes, pero la cercanía es una. Cercanía, misericordia y ternura. Cercanía, misericordia y ternura. No olvidar nunca esto. Si les preguntan quién es Dios, respondan el cercano, el tierno, el misericordioso. Ese es el Dios. Esta es la realidad de Dios. Nosotros en nuestra predicación a menudo invitamos a la gente a hacer cosas, y esto dice el Papa está bien, pero no nos olvidemos de que el mensaje principal es que Él nos está cercano. Cercanía, misericordia y ternura. Nos resulta más difícil acoger el amor de Dios porque nosotros queremos estar siempre en el centro. Queremos ser protagonistas. Estamos inclinados más a hacer que a dejarnos nosotros hacer. Estamos más inclinados a hablar que a escuchar. Y por eso el estar tiene una importancia enorme. Si no estamos, nuestro ir es un ir vano. Es un ir por ir. No es un ir por llevar lo que hemos vivido en el estar. Pero cuando ponemos en primer lugar lo que hacemos, los protagonistas seguiremos siendo nosotros. Y hay muchas veces que en el salir o en el ir nos ponemos en lugar de Dios. Nos ponemos en lugar de Dios. En cambio, el anuncio debe dar a Dios siempre el primer lugar. Eso es dar el primado a Dios. El primer lugar es el suyo. Y ofrecer además a los demás la oportunidad de acogerlo, de darse cuenta que Él les está cercano. Él les está cercano y yo detrás. No el que estoy cercano soy yo. El que está cercano es Él y yo estoy detrás. No soy el que estoy cercano. El que está cercano es Él y yo, como evangelizador, estoy detrás. Entonces, ¿doy a Dios o me doy a mí mismo en lugar de darlo a Él? ¿Qué Dios doy? ¿Un Dios cercano, tierno, misericordioso? ¿O un Dios con el que intento meter miedo a la gente? A veces presentamos a un Dios que no es cercanía, misericordia y la otra cuál era, cercanía, misericordia y ternura. Damos a un Dios que meta miedo para que la gente se cambie por miedo y no por responder al cercano, al tierno, al misericordioso, sino para que la gente se convierta por miedo. En ese sentido,
hay que estar muy atentos a echar enseguida manos del infierno. El infierno no es lo que Dios quiere para nosotros, ni es la amenaza que nos hace para que le sigamos. El infierno está ahí como posibilidad, pero no está en el contexto del motivo del seguimiento. Santa Teresa, que aunque no hubiera infierno, yo te amara, y aunque no hubiera aunque no hubiera infierno, yo te amara. Porque no amo para no ir al infierno, sino amo por la alegría de amar. ¿Cómo anunciar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál debe ser el lenguaje para anunciar? La forma y el estilo esencial es el testimonio. El testimonio. Y el testimonio fundamentalmente de alegría. El testimonio no involucra solo la mente o decir cosas, los conceptos, lo que sé de Dios, no. Involucra todo, la mente, el corazón, las manos, todo. Los tres lenguajes de la persona son el lenguaje del pensamiento, el lenguaje del afecto y el lenguaje de la acción. Yo pienso, yo amo, yo hago. Yo pienso, yo amo, yo hago. El lenguaje del pensamiento, el lenguaje del afecto y el lenguaje de la acción. Los tres lenguajes, ahora lo desarrolla. No se puede evangelizar solamente con la mente o solamente con el corazón o solamente con la acción, con las manos. Todo se conjunta. Todo se conjunta. Y en el estilo lo importante es el testimonio. ¿Cómo nos quiere Jesús? Dice así: yo los envío como ovejas en medio de lobos. No nos pide que sepamos afrontar a los lobos, es decir, que seamos capaces de aguantar, de contraatacar, de defendernos. No. Nosotros pensaríamos de esta manera: lleguemos a ser relevantes, numerosos, prestigiosos, y el mundo nos escuchará y nos respetará y ganaremos a los lobos. Y dice el Papa: no, así no. Os mando como ovejas, como corderos, y esto es lo importante. Si tú no quieres ser oveja, el Señor no te defenderá de los lobos. Y entonces, aguántatelas como puedas, porque no te defenderá de los lobos si no quieres ser oveja. Pero si tú eres oveja, estate seguro que el Señor te defenderá de los lobos. Entonces allí sé humilde. Nos pide que seamos así mansos y con las ganas de ser inocentes, estar dispuestos a sacrificarnos. Estar dispuestos al sacrificio. De hecho, el Cordero representa esto: la mansedumbre, la inocencia, la entrega y la ternura. El Corderito representa justamente esto. De hecho, y él, el pastor, reconocerá a sus corderos y los protegerá de los lobos. En cambio, los corderos disfrazados de lobos son
desenmascarados y devorados. Porque a veces decimos, para ir entre lobos, mejor disfrazarse de lobo, para que me tengan miedo y con ese miedo yo poder hacer algo. Los corderos disfrazados de lobos son desenmascarados y esos sí que son devorados. Lo describía así un padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Porque mientras que somos ovejas, vencemos. Aun cuando nos rodeen por todas partes manadas de lobos, los superamos y dominamos. Pero si nos hacemos lobos, quedamos derrotados, pues desde ese momento nos falta la ayuda del pastor, puesto que él apacienta ovejas y no apacienta a lobos. Es muy bonito de la homilía 33 sobre el Evangelio de Mateo. Él apacienta a ovejas y no apacienta a lobos. Entonces no vale decir, si fuéramos lobos, no estaríamos apacentados por Jesús. No tendríamos al buen pastor. Si yo quiero ser del Señor, debo dejar que Él sea mi pastor y Él no es pastor de lobos. Es pastor de corderos, mansos, humildes, cariñosos con su pastor. Por eso, el lenguaje del testimonio, esa reflexión, preocupados de las cosas que tenemos que decir, descuidamos el testimonio. Es decir, nos preparamos muy bien lo que tenemos que decir, pero no nos fijamos de que si no somos testigos, lo que digamos puede ser solo de boquilla. Estamos convencidos de que el testimonio es un lenguaje evangelizador que es el más eficaz. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, el lobo llega a decir, qué bonito es ser oveja. Qué bonito es ser oveja. Y no comerme a las ovejas. Qué bonito es ser oveja. Es decir, por decirlo así de una manera un poco exagerada, tenemos que dar envidia a la gente. Sobre todo a los lobos. Les tenemos que dar envidia. Y ¿quién pudiera ser como esta, como esta, como esta, como esta? Ese es el lenguaje del testimonio. El lenguaje del testimonio quita las dificultades de un terreno pedregoso. Y el testimonio deja la gran pregunta que es totalmente necesaria para la conversión. ¿Por qué esta persona es así? Yo creo que ya les dije que una vez, paseando allí por mi parroquia, en un muro vi escrito, Jesús es la respuesta. Escrito segurísimamente por alguien evangélico o alguien evangélico. Y alguien que yo he preguntado, he dicho a los vecinos a quién vieron escribir esto, porque atinó justamente en lo que había que decir. Puso debajo, ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es la que nosotros debemos provocar. Porque si no hay pregunta, la respuesta cae en vano. Si no hay pregunta, la respuesta cae en vano. Y la mayor pregunta la da el testimonio. ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué esta persona perdona? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué? Cuando hay ese por qué, está abierto totalmente el paso a la evangelización.
Esto no lo digo yo, sino que San Pablo VI lo decía en Evangelii Luciani, cuando hablaba del proceso de la evangelización. Antes del primer anuncio, decía, está el testimonio. El primer paso de la evangelización es el testimonio, antes del primer anuncio. El primer anuncio cae en tierra no fecunda si no hay testimonio. Bien, lo que necesitamos para la misión. Llama la atención que Jesús, en vez de prescribir qué llevar para la misión, dice lo que no hay que llevar. A veces uno ve a un apóstol, a alguna persona que se traslada, algún cristiano que dice que es apóstol y ha dado la vida por el Señor, y ves que lleva muchas maletas. Esto no es del Señor. El Señor te hace ligero de equipaje y dice que no tienes que llevar. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Es decir, no llevar nada. Dice que nos apoyemos en las certezas, que no nos apoyemos en las certezas materiales. Porque sería ir al mundo con lo suyo, con mundanidad. Y entonces eso es lo contrario de la evangelización. Ir al mundo con lo suyo. Es decir, ir al mundo con mundanidad, con apariencia, con todo eso mundanidad. Esto es lo que hay que decir. Yo voy al mundo no con el estilo del mundo, no con los valores del mundo, no con la mundanidad. Para la Iglesia caer en la mundanidad es lo peor que nos puede suceder, sino que voy al mundo con sencillez. Con sencillez, sin miedo a los lobos. Sin decir, es que me tengo que equipar lo mismo que los lobos, pues entonces ya no eres cordero. Y Jesús no es tu pastor. Así se anuncia, mostrando a Jesús, fíjense, esto es importante, mostrando a Jesús más que hablando de Jesús. Mostrando a Jesús más que hablando de Jesús. Porque en el hablar, ustedes saben como yo, se nos puede quedar en el bla, 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 bla. Pero en el mostrarlo es porque lo vivimos. De lo que uno vive, de eso habla. De eso habla y antes que hablar se le ve. ¿Y cómo mostramos a Jesús? Con nuestro testimonio. Y por eso la gran oración es, Señor, que quien me mire, me vea. Es una oración muy sencilla, pero que yo les ofrezco para cada mañana antes de salir al mundo, antes de salir a la vida. Señor, que quien me mire, me vea. Y finalmente, yendo, en la medida de lo posible, en comunidad. ¿Se acuerdan que el Señor los envió de 2 en 2? Nadie fue solo. Por tanto, mansos y buenos como corderos, sin mundanidad y preferiblemente juntos. Aquí está la clave del anuncio, esta es la clave del éxito de la evangelización. Acojamos estas invitaciones de Jesús, que sus palabras sean nuestro punto de referencia, sus palabras y su estilo. Pues vamos a pedírselo al Señor, de verdad, porque
Si hoy necesita algo la Iglesia, ustedes lo saben como yo, es la tarea evangelizadora. En todas partes, pero sobre todo, si estuviéramos en Europa, esto habría que decirlo con una fuerza enorme. Lo que necesita no es apología, sino testimonios. Testimonios. ¿Y qué está pasando en Europa? Pues que el testimonio falta totalmente. Falta totalmente. El mundo ha pillado o ha agarrado tan fuertemente que lo que se ha extendido es una fuerte mundanidad. Entonces, antes que nos pase lo mismo, tenemos que aprender que el testimonio es el primer paso de la evangelización. Que quien me mire, me vea. Es bien sencilla la oración. A nadie se le puede olvidar. Por las mañanitas, antes de salir a la calle, Señor, que quien me mire, me vea. Eso es evangelizar con el testimonio. Pues ánimo, que se puede, porque la gracia de Dios ahí está.